Ahora nos vamos para las Naciones Unidas. Tenemos comunicación con el jefe de gabinete, el coordinador de la misión de Naciones Unidas en Colombia, que nos apoyan para toda la implementación del proceso de paz. Don Raúl Rosende, buenos días. Buenos días, un saludo para usted y para toda su audiencia. Muchas gracias, don Raúl. A esta hora ya estamos conectados con varias estaciones W en el mundo. Son las 6 de la mañana, 11 minutos. En América, 12:11. También le escuchan en Europa, en Prisa Radio, originando nuestra estación Qué Buena en Madrid. Don Raúl, la semana anterior, pues escuchamos aquí a Iván Márquez, pero se han escuchado distintas voces con cierta preocupación sobre lo que está pasando con las zonas veredales y el futuro de los desmovilizados, en una noticia de talla mundial, como miles de guerrilleros ya llegaron a estas zonas de concentración, pero está el fantasma de que en Colombia pueda llegar a pasar lo que pasó en El Salvador. ¿Qué es lo que está pasando con la implementación? ¿Hasta dónde son válidas las voces de algunas bases guerrilleras que insisten en que el gobierno no estaba preparado para esto, que hay mucha improvisación y que no se está cumpliendo con el plan, don Raúl? Sí, en primer lugar quisiera coincidir con lo que usted dice en el sentido de que el agrupamiento de casi 7.000 miembros de la FARC en las zonas veredales ha sido una noticia de dimensiones mundiales y de tal manera ha sido asumida por parte de la prensa internacional y por los organismos internacionales. Efectivamente, en las zonas veredales se han producido atrasos. Yo quisiera clarificar, sí, que en las zonas veredales o contiguo a las zonas veredales existen diferentes cosas. Por un lado está la infraestructura desde la cual está trabajando el mecanismo de verificación y monitoreo, que son básicamente carpas con algunas adecuaciones. En general, en la mayoría de los lugares, esta infraestructura para el mecanismo de verificación está lista. Allí es donde viven y trabajan los observadores de Naciones Unidas, los observadores del gobierno y de FARC, pero sí ha habido atrasos más significativos en lo que es propiamente el campamento de la FARC, o los campamentos de la FARC en cada una de las zonas veredales. Allí sí ha habido atrasos logísticos. Sin embargo, y esto nosotros lo hemos saludado, ambas partes, tanto el gobierno como la FARC, han decidido comenzar el proceso de dejación de armas el 1 de marzo, tal como estaba establecido, más allá de los atrasos logísticos que han existido y que siguen existiendo en algunos de los lugares. Señor Raúl, ¿no cree usted que hay un cortocircuito entre la ONU, el gobierno y las FARC? Porque uno esperaría que la comunicación sea fluida, sin embargo lo que hemos encontrado es distinto. Hay como problemas a la hora de coordinar. ¿Qué ha pasado en esta coordinación entre las tres partes? Sí, yo no lo llamaría sinceramente un cortocircuito. Puede haber diferencias, puede haber discrepancias en todo proceso de esta naturaleza, y ustedes saben que la ONU ha estado involucrada en estos procesos en muy diferentes partes del mundo y por décadas. En este tipo de procesos siempre pueden existir algunas diferencias o discrepancias de apreciación. Ciertamente aquí se dan. Sin embargo, yo quiero sí resaltar que en el seno, al interior del mecanismo tripartito, las tres partes están trabajando conjuntamente, han venido trabajando conjuntamente por meses, desde el comienzo del cese de hostilidades. Han estado trabajando en Bogotá, en las 8 oficinas regionales, actualmente en las 26 zonas veredales, y esto es una cosa que ocurre cotidianamente. Obviamente puede haber algunas discrepancias de apreciación, pero bueno, esto es lo que estamos resolviendo ahora en el día a día en el mecanismo de verificación y monitoreo. Y bueno, discrepancias, esto existe en toda familia, ¿no? También las hay en el mecanismo de verificación, por supuesto. Pero de pronto, más que la desconexión que menciona Paula, podría haber otra, y es una que existiría entre la guerrillerada y los miembros del secretariado. Le hago esta pregunta, señor Rosende, porque según la información que hemos conocido, pues ya no hay tanto optimismo en las tropas de la guerrilla, en las bases de la guerrilla, como pudo haber existido en el pasado, por ejemplo en el mes de diciembre. Y lo que hemos sabido es que hay cierta inseguridad en términos del futuro socioeconómico, hay inseguridad sobre lo que podría pasar
pasar con ellos en el momento en el que se cumplan los 180 días del periodo de transición. Es decir, que la gente que está en las zonas veredales no estaría tan contenta ni tan satisfecha con lo que está viendo de los avances de lo prometido, porque sienten que falta y falta mucho. ¿Eso es así? Mire, en primer lugar, yo creo que estas cosas hay que ponerlas en su debido contexto. Siempre hay que tener en cuenta que estamos viniendo de un proceso que fue muy difícil, y me refiero al cese de hostilidades y posterior agrupamiento de los 7.000 integrantes de la FARC en las zonas veredales. Este proceso ha sido muy difícil y, sin embargo, se ha dado de una manera muy satisfactoria, ¿no? Ustedes saben que en la implementación del cese al fuego prácticamente no hubo incidentes. Posteriormente la FARC se agrupó en pocos días, en un par de semanas, en las 26 zonas veredales. Esto se dio, repito, prácticamente sin incidentes. Ahora, claro, cuando llegan a las zonas veredales encuentran que hay atrasos logísticos, y esto sí, ciertamente puede provocar y provoca en algunos lugares cierto malestar. Como ustedes se imaginan, llegar a una zona donde el agua no está lista, o de pronto la alimentación no ha llegado con toda la regularidad del caso, o el campamento, las infraestructuras donde van a vivir tampoco están listas. Esto puede provocar alguna molestia, algún malestar. Esto en algunas zonas se puede estar dando. Hay que tener en cuenta, siempre hay que tener en cuenta también que esta es una operación que se realiza, como ustedes saben, en las zonas más remotas, más alejadas, de más difícil acceso en Colombia. Planificar y operar en esas zonas no es fácil. De cualquier manera, nosotros hemos dicho claramente que hay que acelerar lo más posible el paso de la implementación de esta logística en estas zonas, para evitar que este malestar que en algunos lugares existe crezca y pueda llegar a afectar el proceso general de paz. Nos parece que ahora el ritmo va avanzando, pero todavía quedan cosas por hacer, tanto en lo logístico como en algunos otros aspectos que nosotros hemos mencionado, ¿no? Pero sí, en los próximos días va a ser fundamental tratar de avanzar lo más posible en la terminación de la logística para que ese descontento no crezca, ¿no? Señor Rosende, usted lo ha dicho, que lo que quieren es no retrasar aún más a lo que se comprometió el gobierno nacional para que no se ponga en entredicho ni en riesgo lo acordado. Y específicamente, ¿está usted qué tan confiado de que el gobierno colombiano, en el sentido de las zonas de implementación, qué tanto va a cumplir? Porque siempre se había tenido la duda de que fueran las FARC las que incumplieran lo que se había acordado dentro de la mesa de negociación. Y lo que estamos viendo hasta el momento, por lo menos en esta fase, es que increíblemente quien está incumpliendo es el gobierno nacional, y está incumpliendo precisamente con tener listas esas zonas en donde tendrían que llegar o donde llegaron los guerrilleros. Y ya incluso alias el Paisa, como se le ha conocido durante toda su época de guerrillero, ha dicho que si el gobierno no cumple, pues son los guerrilleros, los de la base, los que van a decir que no quieren seguir con este acuerdo, porque simplemente no les están cumpliendo con lo que se comprometieron desde un principio. Nuevamente tengo que mencionar que sin duda hay atrasos, ¿no? Aquí hay que aceptar que ha habido atrasos en lo logístico. Hoy nos parece que el ritmo de la ejecución, de la implementación en las zonas veredales está aumentando significativamente. Lo que sí nos parece muy claro para nosotros es que ambas partes, tanto el gobierno como la FARC, tienen un compromiso muy fuerte para llegar a los plazos finales de este proceso de dejación de armas, o sea, el día DEMA 180, o sea, fines de mayo. Ambas partes tienen una muy firme voluntad y un muy firme compromiso para llegar a esa fecha. Y obviamente, si queremos llegar a esa fecha, hay que acelerar lo más posible las condiciones logísticas en las zonas veredales, y particularmente en lo que están llamados a ser los campamentos de la FARC. Yo creo que ese compromiso es muy claro, y en nuestra interacción diaria, tanto con el gobierno como con la FARC, eso lo vemos. Ahora, por supuesto, lo que hay que hacer es trasladar el compromiso al trabajo logístico específico en cada una de las zonas, de las 26 zonas veredales. ¿Por qué escuchamos hablar del fantasma de El Salvador? ¿Qué símil se puede hacer con la situación que vivió El Salvador? Bueno, le quiero decir que nosotros no hemos hecho referencia al fantasma de El Salvador. A mí me tocó trabajar
cerca de 10 años en los procesos de paz en Centroamérica. Yo particularmente trabajé en Nicaragua y en Guatemala, no en El Salvador. Lo que sucedió en El Salvador es que con posterioridad a la implementación de los acuerdos se ha producido un incremento bastante notorio en cuanto a la criminalidad. Incluso se dice que la violencia criminal en El Salvador en estos momentos es mayor que durante la etapa de la guerra. Yo no estoy del todo seguro que esto sea así, pero lo que sí es claro que al concluir un proceso de paz hay que tratar de generar las condiciones, sobre todo condiciones de seguridad y sobre todo de presencia del Estado, particularmente en las zonas de conflicto, a los efectos de evitar un nuevo recrudecimiento de la violencia y de esa manera decepcionar las expectativas populares, ¿no? Porque siempre en estos procesos surgen las expectativas, lo cual es lógico. Hay que demostrarle a la población que hay dividendos de la paz concretos y a estos efectos tratar de garantizar condiciones de seguridad para la población, repito, particularmente, no solo, pero particularmente en las zonas de conflicto, esto es fundamental, ¿no? Pero este escenario de El Salvador, señor Rosende, podría de pronto estarse configurando si se llegara a dar un escenario de reintegración parcial, es decir, que los miembros de la guerrillerada no se sientan plenos respecto a los compromisos o a las promesas que ellos tenían de lo que iba a ser la desmovilización y por ende empiecen a conformarse esos grupos, esas bandas, esas pandillas, que fue lo que terminó pasando en El Salvador. Ahí no existe un riesgo si no hay un cumplimiento y sobre todo un compromiso total de gobierno, de la clase empresarial, bueno, del sector dirigente en general, para poder garantizar una reintegración completa. Ahí no estamos en ese límite, en ese riesgo, si no se les cumple totalmente a los guerrilleros. Claro. Bueno, primero déjeme decirle de que no está demostrado que en El Salvador haya habido una relación directa entre desmovilizados y nueva violencia criminal. Incluso yo creo que no hay tal relación. O sea, quienes participan actualmente en la violencia criminal no necesariamente son aquellos que se desmovilizaron en el proceso de paz de El Salvador. O sea, no se ha establecido una relación directa. Ahora, ciertamente usted tiene razón en cuanto a la importancia fundamental del proceso de reintegración. O sea, la dejación de armas y el cese de hostilidades es una parte. En todo proceso de esta naturaleza, el cese de hostilidades y la dejación de armas es una parte, un fundamental primer paso, pero primer paso. La reintegración de aquellos que dejan las armas en la vida civil es un elemento fundamental. Y en ese sentido, también hay que avanzar de la manera más acelerada posible en tener un plan apropiado de reintegración en la vida civil, que fundamentalmente implica, nosotros diríamos, tres condiciones básicas. Implica la seguridad socioeconómica, o sea, esta gente que ha estado por años en la guerrilla deben tener condiciones adecuadas para reintegrarse socioeconómicamente, para tener un trabajo y de esa manera disuadir la posibilidad de que vuelvan a la violencia. En segundo lugar, hay que darles garantías jurídicas y en tercer lugar hay que darles garantías de seguridad física, ¿no? Yo recuerdo que un caso que se dio en algunos otros procesos, incluso en Centroamérica, no necesariamente en El Salvador, pero en otros países en Centroamérica, es que después de la desmovilización, algunos desmovilizados comenzaron a ser afectados en sus derechos, incluso algunos comenzaron a ser asesinados, y como consecuencia de esto, bueno, se dio un proceso de retorno a la violencia. Entonces, señor Rosende, un plan eficaz de reintegración es fundamental en el proceso de paz. Señor Rosende, en las últimas horas se ha conocido que las FARC ellos mismos estarían parando las obras en 9 zonas veredales. ¿Ustedes tienen información de eso y por qué lo estarían haciendo? Bueno, en el día de ayer nos llegó información en ese sentido. Todavía estamos en comunicación con nuestros observadores en esas zonas para tratar de verificar esa situación. Como le decía, estas cosas están pasando, bueno, en algunas de las zonas más remotas de Colombia, ¿no? Entonces preferimos no abrir un juicio apresurado. Estamos en comunicación con nuestros observadores
Lo que sí, de vuelta, me parece fundamental es que hay que avanzar lo antes posible en la terminación de la infraestructura logística para que el proceso de dejación de armas pueda avanzar y podamos llegar al día 180 de una manera efectiva, ¿no? Sí, pero ¿pasó o no pasó el hecho? No, por eso le digo, estamos en comunicación con nuestros observadores a efectos de verificar que realmente esto tuvo lugar, y si tuvo lugar, en qué condiciones tuvo lugar, cuál es la dimensión, cuál es la naturaleza del hecho. O sea que en las próximas horas vamos a tener más información sobre esto. Don Raúl, usted acaba de hablar de dejación de armas. Una última pregunta. ¿Ese proceso se está haciendo como estaba planeado? Es decir, que primero hay que hacer un inventario, registro de los números de serie de cada arma y después dejan las armas. Sí, mire, esto responde en primer lugar a los estándares internacionales, sobre todo estándares internacionales de seguridad. Estos pasos que estamos dando ahora son prácticamente los mismos pasos que Naciones Unidas da en diferentes partes del mundo en procesos de dejación de armas, y es fruto de la experiencia y las lecciones aprendidas de Naciones Unidas. O sea, hay una identificación de las armas, hay un registro de las armas, posteriormente se monitorea la existencia del armamento en los campamentos, finalmente el armamento se recibe y se almacena. Esto es un estándar internacional. Además de ser un estándar internacional, eso está incluido en los acuerdos. O sea, cuando uno lee el acuerdo de particularmente cese de hostilidades y dejación de armas, estos son los pasos que las partes acordaron y nos parece que son los pasos apropiados. Así que lo que comenzó el día 1 de marzo es precisamente el llevar a cabo estos pasos para concluir con el proceso de dejación de armas, como le digo, esperamos en el día de más 180. Don Raúl Rosende, coordinador de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, gracias por actualizarnos de la situación y pues muchísima suerte con tan delicado trabajo, tan delicada misión. Ha sido usted muy amable. Bueno, muchas gracias y suerte para todos.